En el día de hoy vamos a hacer este hermoso bastón navideño, que sí, vamos a empezar cosiendo 4 perlas. Voy a coger una verde, una roja, una verde, y una blanca. Estas son las 4 perlas base con las que voy a iniciar. Que si las amarro bien, hago unos 3-4 nuditos que queden bien firmes. Ya tengo aquí los 4 nuditos y corto aquí el resto. Ahora voy a trabajar en cada una de estas perlas. Voy a empezar aquí trabajando en esta perla verde. Y aquí voy a meter 2 perlas rojas y una verde. La refuerzo. Y me voy a ubicar en esta roja. Aquí voy a meter 2 perlas verdes. La refuerzo. Que nos vaya quedando bien ajustadito. Voy a pasar a coger la verde de la base. Aquí voy a meter 2 perlas blancas. Si se dan cuenta, miren que ya nos van quedando un poquito sesgaditas la figura. Aquí meto una perla verde. Reforzamos. Y ahora voy a pasar a la de arriba. Aquí en esta verde vamos a empezar a trabajar. Que si aquí voy a meter 2 rojas y una verde. Los refuerzo.
continuamos metiendo de este lado 2 perlas verdes. La refuerzo aprieto que me quede bien firme y aquí metemos 2 perlas blancas. Pasamos a la siguiente y aquí ya nos falta una perla verde. Aquí la reforzamos y vamos a continuar trabajando. Aquí cogemos 2 rojas y una verde. Refuerzo. De este lado cogemos 2 verdes. La reforzamos y aquí metemos 2 blancas y finalizamos con una verde, que así vamos a terminar esta vueltecita. Y aquí las hice, metí las 2 verdes, las reforcé, metí las 2 blancas, reforcé y de último metí esta verde. Que si ahora vamos a trabajar en esta verde, aquí debemos de tener en cuenta para seguir esta secuencia y que nos vaya quedando como enrollada los colores de las perlas, tenemos que tener en cuenta la que tenemos al lado. Que si aquí tenemos roja, que si vamos a meter 2 rojas y una de la que tenemos de base, que es la verde. La reforzamos y cogemos aquí hacia arriba y ahora la que tenemos al lado es verde, que si metemos 2 verdes. Reforzamos esta y la que tenemos al lado es blanca, aquí metemos 2 blancas y finalizamos cerrando con una verde. Así vamos a cerrar esta vueltecita y con esta serían 4. 1, 2, 3, 4. Terminada esta, vamos a hacer 5 más iguales, así, llevando que nuestras perlas nos vayan yendo en forma de rollo. Que si vamos a hacer, terminar esta cuarta y hacemos 5 más. Y aquí tengo ya las 9 columnas hechas. Que si vamos a trabajar, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a trabajar del lado donde tenemos una blanca, verde, roja, verde, blanca, verde, roja, verde, blanca y terminamos en una verde. Porque tenemos diferentes colores y nos terminan diferente acá. Vamos a trabajar de este lado. Si siguieron la secuencia que yo les di, les debe quedar una así. Que si aquí voy a trabajar metiendo una perla verde y una perla roja. Vamos a hacer una florecita de 3.
Vamos a meter una perla verde y una perla roja. Así, de esta forma. Ahora trabajamos de este lado metiendo una perla verde y una perla roja, blanca. De esta forma. La reforzamos. Y pasamos al otro lado. Aquí de este otro lado voy a meter solo una perla blanca. Y la refuerzo. La reforzamos que nos quede bien apretadita. Si se dan cuenta, aquí me quedan 4 perlas, 2 rojas, una verde y una blanca. En esta blanca de aquí, de la florecita de 3 que hicimos, la que me queda hacia arriba, aquí voy a trabajar, voy a meter 2 perlas verdes y una blanca. La reforzamos. Recuerden que esta la hicimos en la florecita de 3. Ahora me voy a subir aquí en esta verde y cojo la verde base y aquí hago una flor con 2 perlas rojas. Reforzamos. Y me voy a la otra florecita de 3 que tengo de este lado y cojo una de esta. Aquí hacemos la otra florecita que vamos a meter 2 perlas verde. Cogemos nuestras 2 perlas verdes. Reforzamos. Subimos aquí a esta verde y aquí nos quedan 3 perlas. Aquí vamos a armar la última flor metiendo una perla blanca. La reforzamos. Miren que nos va quedando. Vamos a apretarla bien.
Y ahora vamos a trabajar en estas de aquí arriba, estas 4. Vamos a trabajar en estas 4. Que si yo voy a trabajar en esta verde que está aquí. Aquí vamos a meter una perla verde y una perla blanca. Vamos a hacer otra florecita de 3. La refuerzo y me voy hacia este lado. Aquí voy a meter una perla verde y una perla roja. Reforzada, paso del otro lado. Cojo la perla verde y aquí voy a meter una perla roja. Y hago una florecita de 3. Aquí le estamos dando la curva al bastón. Recuerden que aquí llevamos una florecita de 3 de los dos lados, de este lado y de este lado. Hacemos una de 4 y después vienen 2 de 3. Muy bien, aquí nos quedaron 4 perlas y ahora vamos a trabajar en estas 4. Que si voy a empezar en esta roja, voy a meter 2 verdes y una roja. La refuerzo. Y voy a trabajar del lado de la verde. Aquí voy a meter 2 blancas. Refuerzo. Y cojo estas 2 blancas. Aquí de este lado voy a meter 2 verdes. Refuerzo. Y aquí finalizamos con una roja. Reforzamos bien. Y ahora voy a subir. Miren cómo nos va quedando. Ahora nos vamos a ubicar
en esta perla verde de aquí arriba, en esta perla. Aquí vamos a trabajar otra florecita de 3, que sí voy a meter una perla verde y una perla roja. Que sí la voy a reforzar y voy a trabajar de este lado. Voy a meter ahí sí una flor de 4, una perla verde y una perla blanca. Miren que si se dan cuenta, él va dando toda la vuelta. Ahora trabajamos en estas dos de este lado. Aquí voy a meter una perla blanca. Reforzamos y voy a trabajar en la blanca que tenemos aquí arriba. Que si aquí voy a meter 2 verdes y una blanca. La refuerzo. Y continúo trabajando hacia este lado, del lado derecho. Voy a meter 2 perlas rojas porque es la consecutiva de esta. Refuerzo que nos quede bien apretadita. De este lado vamos a trabajar con 2 perlas verdes. La reforzamos. Y nos vamos a unir estas tres que nos quedan, y metemos aquí una perla blanca. Reforzamos bien. Las 4 perlas, como se dan cuenta, ya nos va dando aquí, ya nos dio la formita de bastoncito, que si ahora sí vamos a trabajar sobre, continuar trabajando sobre estas 4. Y ahí dimos la vuelta con 1, 2, 3 florecitas de 3 que le hicimos de este lado y de este lado. Miren qué hermoso está quedando. Ahora voy a trabajar aquí metiendo una perla verde
y 2 perlas blancas. Recuerden que siempre vamos mirando la que tenemos al lado. Aquí metemos 2 perlas verdes. Reforzamos. Y aquí al otro lado metemos 2 perlas rojas. Reforzamos. Aquí ya nos falta la última, que aquí colocamos una perla verde. Sí, refuerzo. Y ahora aquí en este pedacito, aquí entre las 4, voy a colocar una perla blanca. Ahora lo voy a reforzar con las otras dos. Listo, así nos queda nuestro bastoncito. Yo quiero subir aquí. Me voy a ubicar en esta perla y voy a hacerle el ganchito para aquí. Como terminé en una perla verde, que sí voy a meterle unas 8 perlitas número 4 del mismo color. Pues las tengo acrílicas. 5, 6, 7, 8. Aquí tengo 9. Meterle las 9 perlitas y aquí le hago la vueltecita, el ganchito para colgar. Ya hecho, voy a asegurar el nylon. Y aquí corto. Y listo. Miren qué hermoso. Nos queda nuestro bastoncito. Que sí, espero que les haya gustado, que le den like, que lo compartan, que me comenten qué otra cosa desean, qué otro proyecto navideño les gustaría que hagamos.